Bueno, hola, buenas tardes a todos, todas. Yo soy Yasmin Rosas y soy miembro de Rethinking Economics UNAM. Agradecemos su asistencia y junto con Exploring Economics y la Heinrich Böll Stiftung, agradecemos que estén aquí en este primer evento de la serie Desarrollo en América Latina, ¿qué podemos hacer? Hoy nos acompaña Giovanni Villavicencio, que nos hablará sobre meritocracia, qué es y por qué no funciona. Bueno, para hablar un poco de él, él es egresado de la Facultad de Economía de la UNAM y está maestrando en Historia Internacional en el CIDE, y entre sus temas de investigación se encuentra la movilidad social, meritocracia y el desarrollo de América Latina. Les pedimos que dejen sus preguntas en el chat cuando este esté habilitado y bueno, se les dará aviso por el mismo. Así que, pues, muchas gracias, Giovanni, y adelante. Hola, Yasmin, muchas gracias. Estoy muy contento de estar aquí hoy con ustedes. Agradezco a las organizadoras del evento por darme esta invitación. Y bueno, pues sin más voy a comenzar la charla del día de hoy. Como les acaban de decir, el tema que vamos a hacer es hablar sobre meritocracia, qué es y por qué no funciona. La presentación va a estar dividida en 5 momentos, siendo el primer momento la introducción. Después les hablaré de por qué creo que la meritocracia es una falacia histórica, explicando qué es una falacia histórica. Después analizaremos un poco la historia conceptual del término meritocracia y cómo éste ha ido cambiando su significado y su uso a lo largo del tiempo. Y ya antes de terminar la presentación voy a hacer las crónicas de la pandemia que desmintiendo esta falacia de la meritocracia. Estas crónicas más que nada son como el resultado de, esta línea de movilidad social y meritocracia la he plasmado mucho en mis textos en el blog de Economía y Sociedad de Nexos y han servido a manera de crónicas para relatar cómo voy viendo y los datos que van saliendo y ver cómo se desenvuelve este binomio, ¿no? De movilidad social con pandemia y cómo afectan y coexisten, ¿no? Entonces voy a presentar algunos datos que estaban ahí con escribir los textos y actualizarlos un poco para ver cómo ha ido avanzando, si podemos hablar realmente de una recuperación económica y qué significa eso en términos de movilidad social. Y finalmente las reflexiones, ¿no? Que aquí voy a hablar un poco respondiendo a la pregunta del evento, ¿no? De qué podemos hacer. Y bueno, la intención de esta presentación es desmentir la idea y la frase de que el pobre es pobre porque quiere. Yo creo que esta frase todos la hemos escuchado alguna vez de algún familiar conocido y es algo que se puede repetir como realmente sin pensarlo tanto. Y creo que es bueno reflexionar un poco qué tan válida es esta frase y qué tanto estamos fortaleciendo una falacia, ¿no? Y bueno, algunos conceptos clave, pues meritocracia, que se entiende que es como una estructura en la cual los individuos a partir de su talento y su esfuerzo logran avanzar socialmente, ¿no? Eso es como a grandes rasgos. O sea, si yo soy talentoso y le echo ganas, voy a poder tener un buen empleo y voy a tener dinero, ¿no? Si yo soy flojo, entonces voy a ser pobre. Esa es como a simple vista la idea de meritocracia, ¿no? Y movilidad social ascendente y descendente, pues movilidad social es como el cambio que tienen los individuos en su ingreso a lo largo de la vida. Si tienes movilidad social ascendente, pues es que mejoraste tus condiciones de vida, ¿no? Por ejemplo, quizá venías de una familia pobre, pero hiciste la carrera y conseguiste un empleo bien pagado, entonces ya tu movilidad social fue ascendente. O por el contrario, si tenías un buen empleo, pero por la pandemia te corrieron, pues una movilidad social descendente, ¿no? Entonces es como de ida o de bajada. Y bueno, otra cosa que también me hace, o sea, que creo que es muy importante retomar es que el 1% de la población mundial tiene el 82% de la riqueza del mundo, ¿no? Entonces, realmente, ¿cómo podemos hablar de una meritocracia cuando, a menos de que solamente ese 1% sea la gente talentosa, ¿no? Y bueno, quiero empezar haciendo un ejercicio de autobiografía, pero primero quiero justificar por qué lo voy a hacer. No, no nada más les voy a contar mi vida para tomar café, ¿no? Sino todo tiene un punto. Y muchas veces, cuando yo empecé a escribir sobre meritocracia, conocidos o familiares como que estaban confundidos porque decían como, bueno, pero pues es que, o sea, pues tú te esforzaste por entrar a la maestría, ¿no? O sea, tú has hecho esto, o sea, como
diciendo, ¿cómo criticas los méritos cuando parece que pues tú sí estás teniendo mérito y eso te está dando frutos, ¿no? Y eso me hizo reflexionar mucho porque dije como, bueno, sí, si bien pues sí, sí he tenido estas cosas, pues también hasta cierto punto he tenido privilegios, ¿no? Y creo que eso es algo que debe estar muy presente en nuestra discusión, porque muchos desigualdólogos y más gente de la academia que trata estos temas, siempre es como contra los ricos, ¿no? Siempre es como mirando de abajo hacia arriba, ¿no? Pero qué tanto ellos miran de arriba para abajo y reconocen sus propios privilegios, ¿no? De estudiar en una universidad en el extranjero, simplemente de terminar una carrera sin tener que trabajar, ¿no? Son esas cosas que no nos detenemos a pensar. Y justo aquí me acordé de este texto de ¿puede el subalterno hablar? Pero ¿qué son los subalternos, no? Aquí es retomamos esto de Gramsci en los cuadernos de la cárcel, que dice, bueno, son los grupos excluidos de la sociedad, que puede ser por cuestiones de raza, género, religión, clase social. En la actualidad también podría ser orientación sexual. Y este concepto es retomado por autores del tercer mundo, en especial de la India, para analizar las sociedades postcoloniales, ¿no? Estos son los estudios subalternos, y lo que ellos analizan son como, pues, países que fueron independizados recientemente, ¿no? Bueno, o sea, en comparación con México, mucho más recientemente, ¿no? Como la India de 1947 o Argelia de 1962. Pero sin embargo, esto no quiere decir que México no esté exento de subalternos, ¿no? O sea, también se piensa que a pesar de que aquí en México y en América Latina las independencias pues ya tiene mucho que pasaron, pues persisten condiciones de colonialismo, no necesariamente, por ejemplo, con España, ¿no? Pero sí, por ejemplo, con Estados Unidos, o además de estas condiciones de colonialismo interno, ¿no? De que ciertos grupos subordinan a otros dentro del mismo territorio, ¿no? Entonces, justo los estudios subalternos es lo que hacen, ¿no? Analizar estas estructuras. Y está muy bien, pero algo que me llamó la atención es este ensayo de Chakraborty Spivak que dice, ¿puede el subalterno hablar? Y ella critica a estos intelectuales del tercer mundo, como que, como les dije, más que nada son de la India, y dice, bueno, ¿qué tanto ellos son subalternos? Porque pues ellos, pues si bien sí nacieron en el tercer mundo, se fueron a estudiar al extranjero, ya viven allá, ya fueron aceptados en los círculos académicos de élite de Occidente, y dice, ¿qué tanto ellos representan realmente la subalternidad? Y qué tanto ellos pueden hablar de las condiciones pues de la gente de sus países cuando ellos ya no viven eso, ¿no? Ya no viven la pobreza, ya no viven como subordinados ante estructuras coloniales. Y ella lo que pues concluye es de que realmente no se escuchan las voces de los subalternos, ¿no? Y ella llama a estos académicos que nacieron en el tercer mundo, pero ahora trabajan en la academia occidental, que son falsos representantes de la subalternidad. Y justamente eso fue como lo que me hizo como reflexionar un poco, ¿no? De bueno, no quiero como perder la cabeza y dejar o sea, como estudiar esto como si fuera algo terciario cuando yo lo he vivido, ¿no? Y ahora sí ya hablo un poco como sobre mi historia, ¿no? Yo pues nací como de una familia de bajos recursos, siempre tuve como cosas limitadas, logré entrar a la UNAM con el apoyo de mis padres, más que nada de mi mamá. Y, y sí acabé la carrera y todo el tiempo, pero mucho fue gracias a que me estuvieron dando mi mamá dinero, ¿no? O sea, que no tuve la necesidad de trabajar y pude seguir estudiando, ¿no? Y esto es algo que muchos compañeros no lo tienen. Bueno, pues ustedes, las organizadoras son de la Facultad de Economía. Yo recuerdo muchas veces como muchos compañeros dejaron de estudiar, o no necesariamente así como de golpe, sino que empiezan a trabajar y estudiar y pues ya el trabajo les gana, llegan cansados a las clases y la verdad es que es algo como bien difícil y aunque yo iba con los pesos contados, era un privilegio no tener que hacerlo, ¿no? Porque me podía dedicar al 100% a mis estudios. Y luego, ¿qué pasa, no? Acabo la licenciatura y quiero hacer la maestría, ¿no? Pero este periodo, ¿no? Entre licenciatura y maestría, pues, ¿qué haces, no? Yo tenía mi trabajo Godín y renuncié para el propedéutico y demás. Y sí, claro, ahorita tengo la beca CONACYT,
pero no te la dan luego, luego, no es un periodo de meses. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues que otra vez mi mamá apoyándome para que yo pudiera hacerlo. Y entonces no estoy diciendo que no es mi mérito, ¿no? O sea, no estoy como diciendo que no tengo talento ni nada. No, pero lo que estoy diciendo es que si pude esforzarme y si pude desarrollar ese talento, fue gracias a que tuve el privilegio de mi familia, ¿no? Que me apoyó. Y a lo mejor es un privilegio insignificante, por ejemplo, para los ricos, ¿no? Que dicen como, ay, eso no es un privilegio, ¿no? Pero yo creo que es importante reconocerlo como privilegio, porque realmente si yo no lo hubiera tenido, no estaría donde estoy ahora y no estaría platicando con ustedes. Y bueno, o sea, la idea de esto es que, con este repaso brevemente de mi vida, que he llegado a la siguiente hipótesis. La meritocracia no solo es un mito, como se ha dicho bastante, sino una falacia histórica. ¿Pero a qué nos referimos cuando hablamos de falacia histórica? Bueno, aquí entremos un poquito teóricos. Pienso en David Fisher y su libro sobre las falacias históricas, y él critica a los historiadores y las historiadoras y dice como que a veces como que no entienden bien el pasado y concluyen cosas erróneas, ¿no? Y entonces dice, si analizamos el pasado pues con los ojos cerrados prácticamente, pues lo que vamos a traer al presente es incorrecto, ¿no? Vamos a traer conclusiones incorrectas. ¿Y cuál podría ser un ejemplo de estas falacias? Obviamente la central de esta presentación es la meritocracia, pero vamos a dar como un vistazo para que quede más claro, ¿no? Una que ahorita estuvo muy presente en los últimos meses fue la falacia de la conquista, ¿no? Que los españoles y un grupo por ahí de mexicanos que están muy orgullosos de sus raíces españolas se han encargado de romantizar la figura de Colón, diciendo cómo es el héroe, el que trajo el progreso al Nuevo Mundo, o sea, un santo, ¿no? Y pienso, por ejemplo, en este grupo de derecha extrema español, Vox, que ponen este tuit, ¿no? Que hace 500 años los españoles rindieron a Tenochtitlan y liberaron a los indígenas del régimen de los aztecas, ¿no? O sea, como poniendo que los aztecas eran los villanos y ellos, los españoles, llegaron como salvadores. O bueno, y dices, bueno, pero pues eso es en España, ¿no? ¿Qué efecto puede tener aquí? Pero recordamos todo este dilema que se dio con la estatua de Colón, ¿no? Y el reemplazamiento y todo. Y justo otro tuit por aquí, ¿no? Que de Felipe Calderón que muestra una ideología muy similar a la de Vox, ¿no? Repitiendo esa falacia. Y aquí él está diciendo indignadamente que por qué quitan esos monumentos si forman parte de la identidad, ¿no? O sea, nuevamente él formando parte de este grupo de mexicanos muy orgullosos de sus raíces españolas, ¿no? Pero te pones a pensar, bueno, ¿por qué digo que esto es una falacia, no? Y bueno, es que esto ha sido desmentido por muchos historiadores. Y, por ejemplo, creo que el caso más excepcional y reciente es el de Andrés Reséndez en su libro de la otra esclavitud, que él cuenta muy bien cómo realmente Colón pues estuvo muy implicado en situaciones de esclavizar a indígenas y de darles condiciones horribles y pues realmente cuenta cómo fue él en realidad. Y creo que ese tipo de libros son importantes porque nos hacen entender las falacias que repiten estos medios, ¿no? Ya sea Vox o el expresidente. O ya entrando al campo de la economía, otra falacia que también me molesta mucho es la de Robert Fogel y la falacia de la esclavitud. Yo, la verdad, cuando estudié en la Facultad de Economía, no conocí la obra de Robert Fogel, sino más bien ya hasta que yo entré al CIDE como estudiante, ¿no? Y una de las cosas que me hizo yo querer hacer una maestría en historia es que yo sentía que muchas veces los economistas como que no contextualizaban tanto históricamente, ¿no? Como que, más que nada en términos de la ortodoxia, ¿no? Como que los modelos son ahistóricos. Y dije, por eso me voy a historia. Y me sorprendí mucho cuando descubrí que hay una corriente historiográfica que es la cleometría, que lo que trata es de medir el pasado, ¿no? Y uno de los principales representantes, el líder quizá, es Robert Fogel, que ganó el premio Nobel en el 93 con Douglas North por el institucionalismo, ¿no? Bueno, pues este personaje, unas décadas antes de ganar el Nobel, en el 74, lanza un trabajo sobre la esclavitud. Y él dice que el modelo de esclavitud en Estados Unidos era un modelo eficiente
y que no debía abandonarse porque pues era muy redituable, ¿no? Que realmente si se abandonó no fue porque no hubiera ganancias, ¿no? Sino por otras cuestiones. Y pues obviamente mucha gente lo ha tratado de insensible y de hecho es sorprendente que durante, cuando este trabajo fue publicado no fuera tan criticado, pero bueno, ahora en la actualidad y con todo esto de la cultura de la cancelación, pues ya lo vemos todo con ojos diferentes, ¿no? Y nos damos cuenta que, pues, que era muy grave que Fogel tratara, pues, a la esclavitud y a las personas afrodescendientes como mercancías, ¿no? Como simples valores y diciendo que es un modelo de, pues, sí, de producción eficiente y no considerando, pues, toda la maldad y todo el salvajismo que viene detrás. Y ahora sí vamos con la meritocracia y quiero decir también con el echeleganismo. Y aquí quiero tomar de ejemplo este programa de televisión, que creo que todos lo hemos visto alguna vez en nuestras vidas, que es el de Shark Tank México. Si alguien no lo ha visto, pues básicamente son, bueno, es la versión mexicana de un programa gringo y son 5 líderes empresarios mexicanos en los que llegan jóvenes con proyectos o empresas este, pequeñas y medianas a tratar de pedir financiamiento mostrando su producto, ¿no? Pero lo importante aquí que quiero resaltar no es tanto la dinámica del programa, sino los discursos que se repiten en él, ¿no? Porque es mucho el del échale ganas, cualquiera puede ser empresario, si tú quieres, tú puedes, ¿no? Y justo en especial este personaje, ¿no? Arturo Elías Ayub, que, eh, o sea, este libro, pues yo estaba viendo apenas ahora que yo estoy de vacaciones, como viendo los bestsellers, ¿no? Para ver si había algo interesante. Y en todas las librerías que veía, en el top 10 estaba este del negociador, ¿no? Y él es alguien que siempre dice como, o sea, que es muy de la ideología del mérito, ¿no? Pero, ¿y cuántos no hemos visto el programa? Porque hasta a mí me pasaba y que querido ser empresarios, ¿no? Y pensado como, claro, yo puedo. Y creo que no debemos olvidar que él no estaría donde está si no se hubiera casado con la hija de cierto empresario mexicano, ¿no? De ahí que justamente uno de sus puestos sea director general de la Fundación Telmex Telcel. Y justo tomando como así lo más explícito que ha hecho estas ideas, este tuit, ¿no? Del éxito es directamente proporcional a la suma de la chinga y el talento, que en su momento fue muy criticado en Twitter porque pues obviamente eso no es lo que le ha dado éxito a él, ¿no? Pero bueno, ya que identificamos cómo la meritocracia y el legalismo es una falacia, vamos a analizar como tal el concepto de meritocracia para ver pues qué significa, de dónde salió, de dónde viene. Mm, Siempre que analizamos un concepto me gusta pensar en Foucault y en la arqueología del saber, ¿no? Y él dice que pues los conceptos se transforman a lo largo del tiempo y pueden tener diferentes connotaciones dependiendo los enunciados en los que se presenten. O sea, un concepto no es el mismo en todo momento, ni en toda oración, ni en todo discurso. Y pone, por ejemplo, la locura, ¿no? Que dice, la locura, o sea, lo que se ha considerado locura a lo largo de tiempo ha ido transformándose, ¿no? Y algunas cosas que se creían locura, por ejemplo, como la homosexualidad, ahora ya no se creen como locura, ¿no? Y eso es como de cómo cambia a lo largo del tiempo. O, pero de cómo cambia como de diferentes discursos. Por ejemplo, lo que podría ser locura para la iglesia no es locura para los hospitales psiquiátricos, ¿no? O sea, como que cada quien toma su propia definición. Y algo así pasa con la meritocracia. Yo creo que alguien que fue pionero en el estudio de la meritocracia, sin usar el término, fue Max Weber. Él en su libro de 1922, Economía y Sociedad, comenta por ahí que él notaba cómo los grupos privilegiados y las élites tendían mucho a legitimizar sus privilegios y su dinero, justificándolos como que eran resultado de su propio mérito, ¿no? Entonces yo creo que él es una buena señal de esta corriente, pero sin embargo, el término meritocracia realmente es de Michael Young.
Y yo cuando conocí la meritocracia imaginaba que este concepto venía de la academia, pero la verdad es que viene de un texto de ficción. En concreto es de una novela que fungía como una sátira para la sociedad y la academia inglesa en la que John vivía en el 58, ¿no? Y él crea este futuro distópico en el que se reproduce la estructura de meritocracia que les mencionaba al principio, ¿no? Que los ricos eran los más trabajadores y los más talentosos. Y la gente que era la más floja eran los pobres, ¿no? O sea, prácticamente que si tú eras flojo eras pobre y si te ponías a trabajar ya podías ser rico. Así esta simplicidad es lo que es el concepto de meritocracia para Young, ¿no? Y por eso es tan sorprendente que pues gente de los grupos dominantes crean que realmente existe esa estructura de meritocracia cuando el concepto en sí mismo fue pensado como una sátira y como una burla. Y, y bueno, en un texto anterior yo di a entender que el concepto de meritocracia quizá debía desecharse debido a su origen novelesco, ¿no? Como renegando, así como, si es literatura, pues no, no es correcto. Pero después reflexioné y me di cuenta que no, eso no es completamente cierto. Desde la antigüedad, los escritores han plasmado elementos de realidad en sus obras. Pienso en Eric Averbach, que él realizó un libro que se llama Mimesis, donde analiza obras que van desde la literatura grecorromana, la Biblia, hasta las novelas de Stendhal, y ve cómo todos esos autores plasmaron cuestiones propias de su realidad en su obra escrita, ¿no? Y, por ejemplo, hay algunos conceptos de la literatura que yo creo que sí son aplicables a nuestro entorno, ¿no? Por ejemplo, el talón de Aquiles de la Ilíada de Homero, así como que tú, por más fuerte que seas, siempre vas a tener un punto débil. O sea, creo que es válido, ¿no? O la trampa de Tucídides, ¿no? Que se utiliza mucho para analizar la relación entre China y Estados Unidos, ¿no? De que siempre cuando una potencia es emergente y otra que es dominante, eventualmente irán a la guerra, pues ha servido mucho en los análisis de las relaciones conflictivas entre Estados Unidos y China. Entonces, yo creo que, claro, de la literatura sí podemos sacar cosas que nos ayudan a analizar el día a día. Sin embargo, en textos como el de Johnny de la meritocracia, no creo que haya como tal un proceso de mimesis en el que en efecto se replique lo que escribió John. En la realidad no, sino que más bien es fantasía. O sea, en suma todo esto era para decirles que, o sea, que sí rechazo el concepto de meritocracia, pero no porque provenga de la literatura. Y bueno, ¿qué pasa cuando John acuña este concepto de meritocracia? Pues este concepto después es adoptado por la academia, ¿no? Y creo que el caso más grave es el de Richard Einstein en su libro IQ in the Meritocracy. Y aquí sí, ese escritor sí estaba bien volado, porque él lo que decía que el talento y la inteligencia es hereditario, ¿no? Entonces, por ejemplo, si alguien es talentoso, va a poder conseguir un buen empleo, porque para tener un buen empleo tienes que tener un alto IQ. Y entonces, él en ese mismo círculo va a conocer a una mujer que también tenga un empleo alto y un alto IQ. Y entonces ellos van a tener dinero y van a tener un hijo. Y su hijo va a ser rico igual que ellos, pero no porque ellos sean ricos, sino porque ellos son inteligentes. O sea, ellos creen que como que el IQ, la inteligencia, se va heredando y esas personas son ricas porque son brillantes, ¿no? Eso es lo que él decía en el 73. Obviamente fue tachado de fascista y demás, porque pues obviamente no funciona de esta forma, ¿no? Y ya es en el 2004, o sea, ya bastantes décadas después, cuando se empieza a realizar críticas más profundas al término de meritocracia, en especial este libro, ¿no? Del mito de la meritocracia. Aquí los autores realizan una crítica del American Dream, ¿no? Porque lo que yo sostengo es que el discurso de la meritocracia, por ejemplo, en México, pues es sostenido por los de Shark Tank y por ciertos personajes en los medios, pero por ejemplo en Estados Unidos la meritocracia también viene del gobierno, ¿no? Esta idea del sueño americano, de que puedes conseguir lo que quieres.
Y esos autores lo que hacen es criticarlos, ¿no? Porque, o sea, la idea de este American Dream era que, bueno, es que nosotros como Estados Unidos vamos a ser una república, ¿no? Como este conflicto con Inglaterra de, no, pues es que Inglaterra es una monarquía y pues los títulos de la nobleza son hereditarios, o sea, realmente, pues es una sociedad injusta. En Estados Unidos, como es una república, y no hay nobleza, tú vas a poder conseguir lo que quieres, ¿no? O sea, va a ser por tu talento y tu esfuerzo. Y entonces como que se consolida esta ideología de meritocracia. Y justo los autores lo que hacen es que critican porque dicen realmente, aunque o sea, aunque la intención era esa, lo que pasó fue lo contrario. Y realmente, aunque no hay como títulos de nobleza como tal, en el caso de los Estados Unidos, la riqueza está más basada en la herencia que en el mérito. Y justamente en esta misma línea está Christopher Hitchens, que escribe a casi 10 años después de McNamee Miller, y él coincide con esto, ¿no? Dice, sí, o sea, si bien los Estados Unidos como que querían fomentar una sociedad que fuera muy diferente a la inglesa, lo que terminaron por hacer fue replicando el modelo de desigualdades que tenía su antigua nación. Después de analizar ese caso tan del pasado, él procede a analizar el presente en las instituciones educativas de los Estados Unidos. Y dice, bueno, podríamos decir que el hecho de que haya un examen de admisión y que cualquier persona pueda aplicar es un avance a favor de la meritocracia, ¿no? Pero dicen, no realmente, ¿no? Porque dicen, en los Estados Unidos realmente los que se quedan son los hijos de familias de altos ingresos, los cuales pueden pagar ciertos cursos preparatorios para que sus hijos puedan acceder. Y algo similar podríamos decir que pasa en México, ¿no? O sea, cualquiera puede aplicar a la UNAM, cualquiera puede aplicar al CIDE, pero realmente, ¿quiénes son los que se quedan, ¿no? O sea, muchas veces es gente que tuvo los recursos para tomar algún curso o alguna preparación y prepararse, o simplemente por quizá venir de una escuela privada que tengan como un nivel mayor de educación que una pública, les permite acceder en la educación superior a estas universidades, ¿no? Y bueno, o sea, la falacia de la meritocracia resulta problemática, dado que nos mantiene en una estructura individualista y parece que estamos en una eterna competencia de quién es mejor, ¿no? O sea, al tratar de sobresalir, siento que a veces hasta podemos llegar como querer a sabotear al prójimo o a todo ver por nuestros propios intereses, ¿no? Como el de tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Y bueno, también está que pues la gente de grandes ingresos pues subestiman los privilegios con los que nacieron y creen que es de su propio esfuerzo, pero sin embargo también la gente pues de bajos recursos también se cree mucho esta frase que comentábamos al principio de que el pobre es pobre porque quiere, y aunque no sea cierto y aunque ellos rara vez puedan llegar realmente a incrementar sus ingresos, piensan de esa manera, ¿no? Lo cual es sorprendente. Pero bueno, vamos a las crónicas de la pandemia. Y algo que me hizo darme cuenta a mí y tomar mucho conciencia sobre la falacia de la meritocracia fue la pandemia, ¿no? Porque durante esta pandemia, pues se hizo más evidente esta falacia. Yo por allá en agosto de 2020 escribí este texto de discriminación laboral y el mito de la movilidad ascendente frente a la pandemia, un poco aquí comentando los resultados de la ETOE, ¿no? Que la ETOE es una encuesta que tomó INEGI sustituyendo a la ENOE porque por esto de la pandemia, pues mejor fue por teléfono, ¿no? Y aquí hablaban de que la participación laboral había caído un 12.3%, que la población desocupada eran 2.1 millones de personas, y por aquí se anunciaba un poco que había disminuido la informalidad de la economía, ¿no? Y por esto realmente no era como algo bueno, ¿no? Sino más bien era que, pues como todo estaba en confinamiento, pues la gente no salía a vender porque a quién le vendía, ¿no? Pero aquí yo me puse a pensar, bueno, o sea, esto sí está muy mal,
pero también no es como que antes de la pandemia la situación en México estuviera súper bien en términos laborales, ¿no? Sino realmente que hay una estructura jerárquica en el mercado laboral, entre las cuales los postulantes discriminan en la cual los empresarios y los de recursos humanos discriminan a los postulantes por características como su género, escuela de procedencia y color de piel. Y, por ejemplo, aquí quiero retomar este artículo muy bonito de Alice Crosser de La mentira de la meritocracia, ¿no? En la que ella entrevista a ciertos individuos de élite, ¿no? Que trabajan en ciertos puestos gubernamentales y que estudiaron en cierta universidad privada. Y casualmente todos ellos creen que están ahí no por su dinero que siempre han tenido, sino por su esfuerzo. Pero también hacen como llegan a hacer chistes como de que si tienen dos candidatos y un candidato estudió en su escuela y el otro, por ejemplo, en la UNAM, y aunque sea el de la UNAM mejor, escogen al de su escuela porque como este compadrazgo, ¿no? Entonces como que entre los míos se ayudan y pues es esta estructura jerárquica. Por eso ese texto me gusta mucho. Y bueno, por eso creo que, pues creo que después de leer a Crosser y también un poco con mi experiencia en lo que fui Godín, que por ejemplo las empresas privadas tienen una tendencia muy clara a contratar estudiantes egresados de universidades privadas, ¿no? Y discriminando a los que, por ejemplo, como yo, con mucho trabajo, logramos acabar una escuela en una universidad pública. Y, bueno, por acá, luego también en ese artículo comentaba que el informe de movilidad social del CI, que publica varios informes por ahí periódicamente, decía que solo el 25% de los individuos que nacen en el grupo de menores ingresos logra superar la línea de pobreza. Ok, pero aún así, ¿qué es superar la línea de pobreza, no? O sea, para darnos una idea, la línea de pobreza urbana en 2021, 3,775 pesos. Entonces, pues realmente si superas la línea de pobreza urbana, dejas de ser pobre, yo creo que no, ¿no? O sea, realmente estos estándares pues no están correctos. Y algo que también reflexionaba en ese entonces es que las personas de mayores ingresos tienen más posibilidades de trabajar en casa durante el confinamiento, mientras que, por ejemplo, la gente que trabaja en el sector servicios o la misma gente de la economía informal, pues tienen que salir porque no les queda de otra, ¿no? Y porque o pueden ser despedidos o porque pues no les queda de otra. Y luego por enero ya escribí este texto que titulé esta presentación, que es el de Hablemos sobre meritocracia. ¿Qué es y por qué no funciona? Aquí ya discutía a Yole Noé porque ya se había retomado, ¿no? Y comentaba que del tercer trimestre, en el tercer trimestre de 2020, la población ocupada había disminuido 4,2 millones en comparación con 2019. Y la población desocupada en búsqueda activa de empleo había pasado de 2,1 millones a 2,8 millones. Y además de que la informalidad que se había reducido estaba por la alza, ¿no? Ya actualizando un poco los datos, la situación ya no está tan trágica. Del tercer trimestre de 2020 al tercer trimestre de 2021, la población ocupada ya incrementó 5 millones. La población desocupada fue 0,3 millones menos que en el tercer trimestre de 2020. Entonces, hay una recuperación, ¿no? Pero sin duda, esto que yo veía era un claro reflejo de cómo la pandemia vislumbró la falacia de la meritocracia, ¿no? Porque toda esa gente que da corrida de sus trabajos, pues, ¿dónde quedaba su mérito, no? ¿Dónde quedaba su talento? ¿Dónde quedaba su esfuerzo? Luego, por ahí en mayo de 2021, escribía de Grandes males, grandes consecuencias, desarrollo y movilidad social a la mexicana, y bien dice el famoso dicho mexicano que a grandes males, grandes remedios. Sin embargo, ante la ausencia de una especie de vacuna económica que nos hubiera prevenido de las consecuencias económicas del coronavirus, lo que teníamos eran realmente grandes consecuencias, ¿no? Y bueno, o sea, aquí una cosa es el PIB, ¿no? Que venía en la caída, ¿no? Que del primer trimestre de 2020 al primer trimestre de 2021 disminuyó 2,9%.
En mi actualización ahorita, del tercer trimestre de 2020 al tercero de 2021, disminuyó 0.2, entonces ya va de grande, ¿no? Decreciendo, pero no tan gravemente. Pero bueno, eso es por parte del PIB, ¿no? Pero lo que comentaba en este texto es de que el PIB es solo una variable, ¿no? Hay muchas veces como economistas como que creemos que es la variable magna que nos dice todo, ¿no? Pero justo creo que hay otros indicadores que nos pueden dar como también otros datos, ¿no? Y por ejemplo, el índice global de la actividad económica, que muestra la evolución del sector real de la economía en el corto plazo. Y cuando escribí este artículo de los grandes males, había visto una reducción del 4% de febrero del 20 a febrero del 21, ¿no? Ya actualizando también, así como con la ENOE, aquí estos índices también ya no pintan tan mal. De septiembre de 2020 a septiembre de 21 se redujo 0.4%, ¿no? Entonces ya no reduce tanto la actividad económica. Otro índice es el índice global de personal ocupado, y esa presenta una caída del 3.4% de febrero de 2020 a febrero de 2021, y lo cual pues refleja los empleos que se perdieron por la pandemia, ¿no? Y es lo que les comento e insisto, dónde quedaba el talento, dónde quedaba el mérito. Y bueno, actualización ya no es tan grave, ya se recuperaron algunos empleos, aumentó 0.92%, pero bueno, aún así no llega ni al 1%, ¿no? Y luego el tercero y último es el índice global de remuneraciones de los sectores económicos, que mide las retribuciones de los sectores no agropecuarios de la economía, y ese había caído de febrero del 20 a febrero del 21, 4.9%, y esto tiene que ver también con la reducción de los salarios, ¿no? Porque no sé si ustedes tienen algún conocido, yo sí varios, que sí sobrevivieron con su empleo durante la pandemia, pero les bajaron el salario, les decían como cobras la mitad. Y aquí se ve reflejado, ¿no? Pero igual ya pasó lo más grave, ¿no? Ahora de septiembre 20 a septiembre 21 aumentó 1.9%. Entonces ya se están recuperando los salarios. Y finalmente, este es el texto más reciente que escribí, que es de la clase histórica del México de noviembre de 2021. Y bueno, la primera parte es todo este ejercicio autobiográfico que les conté al principio, pero ya al final, como igual discutiendo los datos más recientes, pues parece que no todo está perdido, ¿no? Que a pesar de la pandemia, parece que la movilidad social en México ahí está, pues si bien avanzando lentamente, ¿no? Tomé un boletín de movilidad social del Centro de Estudios Espinosa de Iglesias, y decía que hubo un incremento en las remuneraciones salariales del 3.1%. Entonces, pues ahí vamos. Pero en el mismo informe también se dice que el porcentaje de individuos que mantuvo o encontró un empleo durante el mismo periodo se redujo del 62.7% al 58.8%. Entonces, pues la situación sigue difícil, ¿no? Los despidos injustificados continúan, y la movilidad social pues parece aumentar, pero con gran lentitud. Y justamente aquí quiero decir qué podemos hacer al respecto, ¿no? Una cosa que yo diría para qué podemos hacer es implementar regulaciones que protejan con mayor vigor a los trabajadores de ser despedidos, porque no es posible que toda esta gente durante la pandemia haya sido despedida injustificadamente, ¿no? O sea, creo que debe haber algo que prevenga que esas cosas pasen. Y otra cosa es que creo que los estudiantes y más bien el gobierno tiene que implementar modelos de becas más eficientes que le permitan a los universitarios concluir sus estudios para poder terminar la carrera y poder competir en el mercado laboral con mayor éxito, ¿no? Porque si de por sí ya la tenemos, pues ya la llevamos no de gane por salir de una escuela pública y luego todavía no poder terminarla. Creo que es súper importante que si están en esos lugares en la UNAM, que no haya tanta gente que no se gradúe, ¿no? Por ejemplo, cuando yo estudiaba en la facultad, bueno, simplemente de todos mis amigos de la facultad soy el único que se ha graduado, ¿no? Y ya pasaron casi 3 años.
Entonces, esto es un problema, ¿no? No puede ser que se acepten tantos y se gradúen tan pocos. Y creo que mucho tiene que ver con los recursos, ¿no? Con que se deja de estudiar por trabajar. Y entonces creo que es muy importante que el gobierno implemente un programa de becas pues más eficiente. Pero ahora, ¿qué podemos hacer todos como nosotros, no? Obviamente, pues no soy el gobierno para cambiar la regulación laboral y implementar becas, pero algo que sí podemos hacer y los invito a todos a hacer es que, claro que está bien que expongamos a los ricos por sus privilegios, ¿no? Ese 1% está totalmente de acuerdo en todas las críticas que hacen mis colegas desigualdólogos y desigualdólogas, es válido, pero también creo que es necesario empezar por reconocer nuestros propios privilegios porque solo así, de esa forma, vamos a podernos librar de la falacia de la meritocracia. Y bueno, como saben, ahorita mi institución anda por ahí en un escenario medio complicado, entonces pues solo quiero decir que yo defiendo al CIDE y espero el conflicto pueda solucionarse en el corto plazo. Muchas gracias por su atención. Giovanni, muchísimas gracias por esta plática, porque sin duda es un tema crucial para la región, no solamente para la población, bueno, más específicamente para la población joven que sigue o está intentando crecer en el campo laboral y se encuentra con todas estas limitantes. Bueno, tenemos por aquí algunas preguntas, no sé si las puedes ver de cualquier manera. Bueno, nos preguntan, ¿cómo se puede romper con el mito de la meritocracia? Creo que es complicado. Creo que más bien tiene que ser como un ejercicio de autorreflexión y también como de esparcir ahora sí que no como predicando, pero sí como charlando con más personas y haciéndolos entender. Creo que es muy difícil cambiar a nivel global o simplemente a nivel nacional ciertas mentalidades, porque precisamente hay personajes pues que muy influyentes que repiten el discurso meritocrático, ¿no? Entonces, si yo digo una cosa y sale los del programa de Tiburón diciendo, no, el talento es la chinga, pues obviamente le van a creer más a él, ¿no? Entonces creo que es bien difícil cambiar, pero sin duda hay un esfuerzo que se está haciendo, hay mucha gente que está pues escribiendo tanto de divulgación como papers académicos y creo que es bien importante eso, ¿no? Como que sea un tema que se discuta más, ¿no? Que, o sea, que no solo lo sepan los lectores de Nexos, sino que lo tengamos día a día en nuestra discusión. Muchas gracias. También olvidé comentar que si alguien gusta hacer, bueno, la pregunta directamente, pues tan solo puede levantar la mano y les puedo habilitar el micrófono. Mientras tanto, hay otra que es, ¿cuál es el rol de la discriminación en la narrativa de la meritocracia en México? Fíjate que de discriminación y meritocracia están ampliamente relacionados, porque justamente la gente que justifica sus privilegios y su éxito por su mérito, tienden a tener tendencias y comportamientos discriminatorios hacia a otras personas, ¿no? Y, por ejemplo, renuevo el artículo que citaba yo de Alice Closer, o sea, como esta gente de la escuela privada, que ya no menciona el nombre, siempre, o sea, están muy seguros de sus privilegios, pero ellos mismos discriminan a los que no vienen de escuelas, de su escuela, ¿no? A los que vienen de escuelas públicas, ¿no? Y ahí es una fuerte discriminación. Entonces, eso tiene que ver, por ejemplo, otra fuerte discriminación y que tiene que ver con la meritocracia fue la posibilidad de trabajar desde casa, ¿no? Eso era totalmente un privilegio que solo unas personas pudieron obtener. Y precisamente quién podía ocupar ciertos puestos y quién debía, ¿no? Eso también refleja que el esfuerzo no necesariamente se ve reflejado en mejores condiciones laborales y que eventualmente pues puede ser víctima de una de estas causas. Bueno, aquí tenemos otra que dice, entonces, ¿es algo que forma parte del desarrollo del capitalismo contemporáneo? Claro que la meritocracia es un mito,
pero que lleva a la actualidad de lo que sea. El problema es estructural. El poco avance de la movilidad social es una consecuencia o causa. Ok, pues yo creo que sí es una tendencia del capitalismo contemporáneo, más que nada porque, bueno, o sea, como desde la era del neoliberalismo, no quiero entrar como predicador de adiós al neoliberalismo, pero, o sea, desde la época del neoliberalismo, como que se ha plantado mucho esta mentalidad individual del ver por ti mismo y ser tu propio inversor, invertir en tu futuro, y mucho esto del yo-yo, el individualismo, ha estado muy presente en las últimas décadas del capitalismo, y esto se ve reflejado claramente en la forma en la que competimos por los trabajos, ¿no? Y justamente por eso pienso que la meritocracia nos mantiene en un momento de choque constante entre nosotros mismos, ¿no? De siempre querer ser mejor de los demás, en vez de tener una visión que sea como, pues, más solidaria y que entre todos podamos como trabajar. O sea, no digo que avancemos al socialismo, pero sí que estemos más conscientes de las necesidades de los demás y no solo pensemos en nosotros. Y entonces, claro, creo que es un problema estructural y pues si es un poco avance de movilidad social, es una causa o una consecuencia. Yo creo que sería una consecuencia, ¿no? Porque la causa pues es, es esta ideología en sí misma que mantiene las élites, y la consecuencia que se ve reflejada es en que las personas de bajos recursos rara vez pueden alcanzar el éxito. Creo que Karen quiere hacer una pregunta. Sí, sobre el avance que mencionabas que vimos en la movilidad social el último año, y lo que decías anteriormente de, bueno, o sea, es relativamente sencillo salir de la línea urbana de pobreza, o al menos el avance no es significativo. En términos de movilidad social, o sea, ese porcentaje que nos dice, ¿no? Para el tamaño de la economía mexicana, para las necesidades de empleo, para, digamos, el crecimiento que necesitaríamos. Quiere decir que la gente está pasando de niveles, no sé, bajos a medios, o sigue quedándose en los primeros deciles de ingreso, pero significativamente mejor. Y también, bueno, si crees que la meritocracia desarticula de alguna manera la organización laboral, al creer que todo depende pues de nosotros, ¿no? De manera personal. Sí, pues justamente por eso me parecía tan grave. Cuando yo leí el informe, o sea, dije como, bueno, 25 superan la línea de pobreza, y ya como que lo escribí, pero no lo reflexioné. Y luego ya hasta después que yo estaba haciendo esta presentación, dije como, bueno, pero ¿de cuánto es la línea de pobreza realmente, no? O sea, porque en el informe lo mostraban como que, bueno, ya la superaron, pues ya salieron, ¿no? Y me sorprendió porque realmente, o sea, con esos salarios, o sea, no tengo el dato exactamente de cómo, si realmente representa un avance en términos de ingresos en deciles, pero sin duda no es algo que cambia mucho, ¿no? O sea, con 3,500 pesos realmente, pues no puedes hacer mucho, ¿no? Sobre todo si tienes una familia, si tienes alguien que mantener. Realmente creo que esos estándares y esa metodología para medir la línea de pobreza, pues no es realista, sino que se tiene que contemplar algo, ¿no? O sea, como ver cómo realmente cuánto se necesita para vivir, porque si pones eso, pues es claro que la gente no sobrevive con eso. Y sobre si la meritocracia desarticula el ambiente laboral, creo que sí, y creo que es pues malo para las personas que se ven afectadas por ella, ¿no? En el sentido de que muchas veces pues podemos caer en culparnos a nosotros, ¿no? Porque si tú no consigues el éxito y el talento, pues viene un ejercicio de autosabotaje, ¿no? De, bueno, es que no soy tan bueno, es que no soy tan talentoso, es que no soy tan listo como ellos. Y es como, no es que no seas tan talentoso, es que él, pues estudió en tal lado, él tiene tales contactos. Entonces, creo que persista esta metodología hace que veamos los problemas para adentro y no nos damos cuenta que no todo es nuestra culpa. Aquí tenemos algo más. ¿Cómo transformar la narrativa del mérito hacia una política de inclusión? ¿Se puede? ¿Es sostenible?
Pues no sé si se pueda y menos si sea sostenible, pero, o sea, podemos pensar en pues, como en un escenario utópico, ¿no? En el que realmente la gente es consciente de esto. Quizás se necesita que más personas como más influyentes hablen de esto más allá fuera de la academia y quizá incluso se necesitaría que la gente que elabora políticas públicas estuviera consciente de esta discusión sobre la meritocracia y la movilidad social, ¿no? Para tratar de que las políticas tengan unos objetivos de que logren incluir a más personas y se termina, ¿no? Pero pues faltan muchas cosas para que eso pase, ¿no? Porque pues también obviamente la gente de altos recursos no le va a hacer mucha gracia como que esto esté pasando, ¿no? Entonces es un conflicto, ahora sí que la lucha de clases, ¿no? Pero pues, o sea, yo creo que utópicamente estaría muy bien que pasara. No sé si sería sostenible, pero creo que sí sería posible que muchas personas mejoraran sus condiciones. Y Ah, ahora creo que gracias. Ana quiere hacer una pregunta. Por favor. Muchas gracias. Bueno, en cuestión de la meritocracia, ¿crees que el concepto que se ha dado en los países desarrollados ha intervenido con las políticas públicas en gestión? O sea, ¿crees que el concepto de meritocracia y la forma en la difusión pues sí, ha tenido relevancia en cómo pues se está llevando a cabo esta parte de las políticas públicas o que son necesarias para nuestros países? Ya, pues no necesariamente, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso más claro que veo que la meritocracia se ha adoptado, como, no como política pública, pero sí como discurso nacionalista, es en los Estados Unidos, ¿no? Porque ahí está, claro, el American Dream, pero realmente no estoy seguro de que se vea reflejado mediante las políticas públicas, ¿no? Lo que sí es que desde ahí justamente han salido más los principales discursos en contra de la meritocracia. Y creo que es algo que se debe de codificar en el tercer mundo y, por ejemplo, en América específicamente, porque pues son realidades diferentes, ¿no? Y obviamente los estudios del mito de la meritocracia y todo, pues están pensados para los países desarrollados, ¿no? Y creo que es nuestra labor como estudiantes y como investigadores de América Latina, pues codificar y traducir cómo se traduce este fenómeno del mito de la meritocracia en nuestros países. Gracias, Giovanni. Ah, ¿gustas agregar algo a este espacio? Ya, no, pues quiero agradecer mucho otra vez a las organizadoras por darme la oportunidad. La verdad es que la pasé muy bien hablando de esto. Muchas veces uno está en su cabeza dialogando con sí mismo sobre todas estas cosas. Entonces, creo que es bien padre, pues comentarlo con otras personas, los avances de investigación. Y pues igual los invito a que pues tomen conciencia, ¿no? Y que, como digo, continuemos cuestionando a los ricos por sus privilegios, pero también reflexionemos un poco cuáles son nuestros propios privilegios. Muchísimas gracias. También, pues, siempre recordar que esta es un espacio para repensar la economía y todas las variantes que existen para los efectos sociales que puede tener en México, en América Latina y en el mundo, de ser posible. Así que, bueno, agradecemos su asistencia, la tuya, por supuesto, de verdad, muchísimas gracias. Y también el apoyo y la colaboración de Exploring Economics y la Henrik Ull Stiftung. Y bueno, pues los invitamos el próximo lunes 20 a las 4 de la tarde porque la doctora Mónica Meireles va a hablar sobre pensamiento económico latinoamericano y la situación de Brasil y México durante la pandemia. Les dejamos también nuestro Linktree para que consulten esas publicaciones y muchas más entrevistas. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Nos vemos el lunes.